Hoy vamos a hablar del maravilloso laboratorio de la vida humana sobre el tema infertilidad. Y nuestra especialista es la doctora Iliana Mendiburo G. Cantón, a quien le damos la bienvenida. Es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es especialista en ginecología y obstetricia, egresada del Hospital General Manuel G. González, allá en la Ciudad de México, y avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la alta especialidad en cirugía endoscópica ginecológica por el mismo hospital, subespecialidad en biología de la reproducción humana, realizada en el Hospital Ángeles del Pedregal. ¿Qué es la infertilidad? Que después de un año de intentar de lograr un embarazo, teniendo relaciones sexuales de manera regular, sin protección, y al no lograrlo, hablamos de una infertilidad. No es lo mismo si la mujer tiene más de 35 años. Ahí nos enfocamos a 6 meses. ¿Por qué? Porque la edad, ese número es factor clave para tomar decisiones y para los siguientes pasos que debemos de hacer en una paciente que podemos detectar infertilidad. Asimismo, es importante decir que hay 2 tipos de infertilidad, primaria y secundaria. Primaria hablamos cuando nunca hemos logrado un embarazo, secundaria cuando a veces se ha logrado el embarazo, pero no necesariamente llega a término. Es decir, aquellas pacientes que han tenido abortos, ya sea desde temprana edad o ya muertes fetales, óbitos, cuando el embarazo ya está avanzado, también y nunca se ha logrado este embarazo, se considera una infertilidad secundaria. ¿Infertilidad es lo mismo que esterilidad? No. Si uno empieza a googlear o buscar las definiciones, muchos van a ver que esterilidad se atribuía cuando no se lograba un embarazo o cuando se consideraba después de estudiar a la mujer o de intentar todos los métodos que simplemente no se podía. Es decir, se cierra la fábrica, por así decirlo. Actualmente la definición de esterilidad no la utilizamos en ámbito médico, nos quedamos con infertilidad. Se puede embarazar, ya ha tenido pérdidas, no ha tenido, y entonces enfocarnos a buscar causas. En reproducción siempre estudiamos a la pareja. Decía uno de mis maestros, el amor es de 2. Claro. Entonces esto le toca la consulta a los 2, lo mismo que la historia clínica, que es parte esencial de la consulta, saber los antecedentes, qué cirugías tuvieron cuando eran pequeños, todo eso es muy importante porque toda esa información más una exploración física es lo que a nosotros, especialistas en reproducción, nos va a dar el panorama o nos va a dirigir qué es el camino, cuáles son las opciones que le podemos ofrecer a la pareja de acuerdo a su caso. Entonces, si hablamos en porcentajes para darnos idea, las causas de infertilidad femenina es un 33%, masculina un 33%, mixta 33%. Es decir, no tenemos que quitarnos el tabú o la etiqueta de generalmente es culpa de la mujer, no. Los 2 estamos involucrados y hay muchísimos factores de riesgo. Buscar los pequeños detalles, que es lo que nosotros nos enfocamos, cosas que a lo mejor no se le da la importancia, una hormona, una infección, un detalle que vemos en el ultrasonido de él, de ella. Entonces sí es importante siempre la valoración de la pareja, porque siempre la pareja que acude a mi consulta es porque quieren un bebé en casa. Así es. Entonces ese es el objetivo por lo que estamos trabajando. En nuestro medio, tanto el peso como la alimentación, aunado de la actividad física, son factores muy importantes. Desgraciadamente existe una prevalencia de sobrepeso, por no decir obesidad. Las personas tendemos a decir, bueno, estoy unos kilitos pasado de peso, no pasa nada. Pero esto se llega a volver un problema. Y el peso y la alimentación tienen un factor clave en la fertilidad. Muchas veces el ir subiendo, aumentando de peso, en la mujer puede generar trastornos hormonales, prediabetes, un ovario poliquístico, diversos temas que hacen que se altere el ciclo menstrual normal, ovular de forma normal. En los hombres también sí están subiendo de peso, se relaciona con otro tipo de enfermedades, con hipertensión, disminuye la calidad del semen y todo esto repercute en el poder lograr un embarazo.
Las recomendaciones pues siempre son alimentación saludable, ejercicio, alimentos a evitar, por ejemplo, el café disminuir, los refrescos, evitar costumbres como cigarro, utilizar drogas. En los hombres hay muchas causas en cuanto a la antecedentes durante la infancia, la presencia de varicocele, si cuando nacieron tenían criptorquidia, es decir, si los testículos se encontraban en canal inguinal o descendidos. Este tipo de cirugías de hernias inguinales pueden afectar en la calidad actual del semen en el varón. Si cuando eran pequeños jugaban fútbol, si tuvieron patadas y se cayeron del caballo, todo eso de factores que uno pues atraviesa a lo largo de la vida, sí repercuten. En la mujer causas pues pueden ser también hormonales, que no esté teniendo los ciclos menstruales con regularidad, algún otro tipo de enfermedades como ovario poliquístico, endometriosis, miomas pueden causar la infertilidad, otros factores, las infecciones incluso pueden evitar que se logre un embarazo, en fin, es un mundo de causas, tanto de ambos, que pueden estar originando que no se logre el embarazo. También como es un tema difícil, a veces da un poquito de vergüenza el lograr buscar ayuda. Sobre todo en el varón, ¿no? Y además como generalmente hay que jalar a la pareja, claro. Entonces ya se vuelve un poquito más complicado. Pero sí es importante crear la difusión de la cultura de que el médico no está para juzgar, simplemente estamos para ayudar y tratar de orientar y lograr el objetivo de las personas. ¿Qué opciones de tratamientos existen, doctora? Todo va de la mano de la causa. Entonces, claro, cuando empezamos a diagnosticar, depende, hay opciones de baja complejidad y alta complejidad. ¿A qué me refiero con baja? Es que no va a ser tan invasivo o tan fuertes los tratamientos que vamos a hacer para poder lograr o aumentar las posibilidades, porque al final de cuentas, yo ni nadie puede prometer un 100% claro, un embarazo, ¿no? Podemos cambiar factores para incrementar posibilidades. Hay pacientes que antes de realizar técnicas de reproducción necesitan un tipo especial de cirugías. Aquí va de la mano la cirugía laparoscópica, la cirugía histeroscópica, en donde tenemos dos funciones, tanto diagnosticar como tratar. Al momento que nosotros vemos algo que afecta, lo solucionamos. Entonces, no a todas las pacientes se les hace porque, como te decía, depende del diagnóstico o del caso particular que vamos teniendo. Las trompas de falopio fueron ligadas. ¿Puede volver a embarazarse? Sí puede, y hay dos opciones. La primera opción, que no sé si sea por algo cultural también, porque muchas pacientes me han preguntado si les puedo hacer la cirugía para recanalizar las trompas. Cuando no es la mejor opción, la opción que nos da más resultados o más probabilidades de tener un embarazo es la fertilización in vitro. ¿Por qué lo de las trompas no? Porque ahí depende mucho de cómo se hizo la cirugía de ligadura de trompas. Hay diferentes técnicas, ya hay algunas cirugías en las que te cortan la parte de en medio de la trompa, ligan y después cortan, y hay otras donde te cortan el final de la trompa, la fimbria, que es esta parte que tiene como tentáculos. Cuando cortan esa parte, no hay una recanalización. La forma de saber cómo fue ese tipo de cirugía sería que el médico que la hizo en su momento te dé un resumen, hacer un estudio de imagen como una radiografía con medio de contraste que te da una idea de dónde fue el corte, y al final después también es la cirugía, que en cuanto a costos yo creo que es más o menos similar, y eso no te garantiza que pueda haber un embarazo. Claro. Incluso se ha observado que cuando se logra, o que este tipo de cirugías aumenta la incidencia de que existan embarazos ectópicos, es decir, que se dé el embarazo fuera de la matriz. Entonces ya se vuelve una situación de urgencia, el extrauterino, exacto. Se vuelve una situación de urgencia porque ahí el bebé no puede crecer y sí pone en peligro la vida de... Así es, eso es grave. Sí. Por todas estas complicaciones o riesgos, yo no recomiendo tanto realizar esta cirugía. Si esto no funciona, terminas haciendo una fertilización in vitro. Baja complejidad, me refiero cuando hacemos
Ciclos naturales, es decir, vamos viendo la ovulación normal de la paciente y vamos programando cuando tienen relaciones. Esto se conoce como coito programado, que puede ser sin ningún medicamento o dando otro tipo de medicamentos que estimulan tanto que se produzca el crecimiento de un folículo o que crezca el endometrio, el tejido que está dentro del útero. Vamos modificando factores. El siguiente, después de un coito programado, es la inseminación intrauterina. En esta es cuando depositamos, podemos estimular o no que crezca el folículo, que se produzca la ovulación. Y en vez de tener relaciones, se deposita el semen como concentrado o de mejor calidad, como si fuera un popotito, dentro del útero de la mujer. Entonces, en el proceso de reproducción, pues vamos como ganando pasos que de manera natural pueden ser causa de que algo está deteniendo el proceso. Estos son los de baja complejidad. Cuando ya pasamos a la alta complejidad, ya vamos a necesitar de un laboratorio, de un quirófano, y son las técnicas más complejas, donde vamos a estar utilizando medicamentos varios días del ciclo, unos 10 días, y lo que vamos a hacer es que los óvulos empiecen a crecer, en vez de como cada mes se produzca un folículo, queremos que crezcan todos los posibles. Esos, dentro de un quirófano, tenemos que realizar una aspiración, sacarlos, como lo hacemos con un ultrasonido endovaginal, nos sirve para ver, y una aguja larga, vamos aspirando todos los folículos. Tiene que ser con anestesia, quirófano, es un ambiente controlado, estéril, para que los óvulos no se mueran ni se contaminen. Esto pasa a un laboratorio de embriología donde se juntan con la muestra del hombre, con el semen. Esa es la fertilización in vitro. Se va a producir la fertilización fuera del cuerpo humano, en un laboratorio in vitro. Entonces, una vez que empiezan a crecer los embriones, se depositan, se regresan al útero unos 3, 4, 5 días después, y eso es una alta complejidad. Ahora que te comento cómo es, veo tu cara y vemos la diferencia entre decir, programamos tener relaciones, hacer todo este trabajo tan complejo, ¿no? Del seguimiento, son los medicamentos, estamos viendo por ultrasonido cómo van creciendo, los medimos los folículos, cuántos hay, medimos hormonas, entonces es un procedimiento más complejo. Si la pareja varón se hizo la vasectomía, ¿la mujer puede embarazarse? O sea, ¿puede haber marcha atrás en una vasectomía? Sí, puede. Aquí, digo, los expertos son los urólogos, claro. Pero también existe la técnica de recanalización. En reproducción, lo que nosotros hacemos, y he tenido la experiencia con los médicos que he trabajado y con los que me formé en reproducción, nosotros lo que hacíamos en este tipo de pacientes es una biopsia testicular. Entonces, si la causa fue por vasectomía, el paciente en quirófano, con anestesia general, lo más importante, claro, no se dan cuenta, y de ahí se toma la muestra del testículo para de ahí sacar los espermatozoides y poder hacer todo lo que comentábamos hace un rato en el laboratorio, unir el ovocito con el espermatozoide y fecundar, pero sí hay opción. Es importante en los antecedentes, si han tenido familiares, hermanas, y también relacionado con muchas enfermedades que sí pueden estar causando. Es decir, causas genéticas, me refiero a algún síndrome, mosaicos, Turner, estas cosas que a veces no sabemos que existen, pero están, tienen que ver. Otro tipo de enfermedades como la endometriosis, que ese es otro tema muy largo, pero se ha relacionado que tiene factores genéticos, es decir, si mi mamá tuvo endometriosis, probablemente yo tenga, sí puede ser. Al final, no es tanto de que alguien en mi familia no tuvo infertilidad o a mí me dio trabajo embarazarme, por lo tanto mi hija también le va a dar trabajo, no.
Y depende mucho el tipo de vida, la calidad de vida que nosotros llevemos. Las recomendaciones como no fumar, realizar ejercicio, alimentación lo más natural posible, ahorita esta tendencia de alimentos libres de hormonas, y es muy bueno porque no sabemos todo lo que al final terminamos comiendo, que son comidas procesadas, pura azúcar, entonces todo esto sí va generando algún daño en la genética, en las células de nuestro organismo. Por ejemplo, el consumo de drogas en una cierta etapa puede afectar posteriormente un embarazo. Puede afectar antes, durante, después. Me voy a ir por el otro lado. He recibido muchas pacientes, sobre todo cuando estaba realizando la especialidad, de edades muy precoces, 12, 13, 14 años, embarazadas. Al hacer la historia clínica, usuarias de marihuana, cocaína, lo que te puedas imaginar, y embarazadas, ¿no? Y al final de cuentas llegaban a que su bebé naciera al hospital. Y decías, ¿cómo se embarazan teniendo un estilo de vida tan malo? Y aún así, luego al final pues teníamos, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces un final feliz con un bebé recién nacido en buenas condiciones. Por el otro lado hay personas que dicen, yo no me puedo embarazar y yo no fumo, yo no tomo, yo esto. Entonces, ahí la recomendación general siempre es pues evitar las drogas, llámese cigarro, alcohol, drogas ilegales, siempre tienen una repercusión tanto en la salud como en la fertilidad. Si hablamos un poquito más específico, por ejemplo, la cocaína, que tiene un efecto de vasoconstricción, en las mujeres embarazadas hay más riesgo de que tengan enfermedades como preeclampsia, que convulsionen, que se desprenda la placenta, que sea un bebé chiquito, prematuro, que nazca antes de tiempo. Entonces hay muchas complicaciones asociadas a cigarro, alcohol y a drogas. Los lavados vaginales siempre se realizan de manera externa, es decir, no sé si él se está refiriendo a un lavado interno, eso se deben de evitar, están proscritos. Y un lavado externo con cualquier tipo de antiséptico no tiene ninguna repercusión en la fertilidad. Que este tipo de alimentos son procesados, tienen más que alimentos, sustancias que son dañinas. Y tienen un alto contenido de carbohidratos, que a final de cuentas es azúcar. Entonces, si uno se empieza a alimentar a base de azúcar, pesticidas, hormonas, pues eso a la larga, por eso ha habido tanta incidencia en cuanto a la presencia de enfermedades como el cáncer, porque no se está llevando una alimentación lo más natural posible. Entonces, hay muchas creencias, muchos movimientos del tipo de alimentación en otros países, y aquí también me he enterado comunidades extranjeras que incluso ellos empiezan a sembrar sus propias verduras, tienen sus gallinas. A lo mejor se escucha muy raro porque pues nosotros estamos acostumbrados a ir al súper y comprar el que tiene la caja más bonita, ¿no? Claro. Pero la gran mayoría de estos son alimentos muy procesados, dañinos, que van a repercutir tanto en nuestra salud, no solo en la fertilidad. Y la forma es que uno empieza a ver que sube de peso o que está comiendo sano, que empieza a tener otro tipo de enfermedades, de repente te vuelves asmático. Entonces ahí uno de los principales problemas es la alimentación que tenemos. Hay también ciertos medicamentos adyuvantes, digo medicamentos, porque realmente son vitaminas o complejos de vitaminas que acostumbramos dar antes de un embarazo como un empujoncito. Sí podemos partir de que queremos que todos coman sano y como debe ser, pero hay ciertas sustancias, ciertos micronutrientes que han demostrado que tienen un efecto positivo tanto en calidad seminal como a la hora de la implantación. Entonces, por ejemplo, medicamentos que contengan omegas, este conjunto de multivitamínicos y ácido fólico. El ácido fólico
para darnos una idea, en sector salud o los que nos dan de distribución por todos lados, la cantidad que contienen son 400 microgramos. Para reproducción usamos 4 o 5 gramos. Entonces utilizamos dosis un poquito más elevadas. Entonces siempre al menos 3 meses antes de ir buscando un embarazo, si el ácido fólico, dosis altas y algún multivitamínico puede empezar a ayudar, aparte de la alimentación sana. El ácido fólico tiene 2 funciones. La más difundida es para la prevención de defectos de tubo neural, es decir, cuando el bebé está creciendo, el ácido fólico ayuda a que no tenga este tipo de malformaciones o que durante el crecimiento le pase algo. Pero en reproducción, el ácido fólico tiene una función importante al momento de la implantación, es decir, cuando el embrión está todavía flotando en el útero, que se pueda pegar, que se puede implantar. Hay ciertos genes que hablábamos hace un ratito y este ácido fólico tiene esa función para que se puedan manifestar, que se pueda dar una mejor comunicación entre el embrión y el endometrio, el tejido dentro del útero. Y hay medicamentos un poquito más de otro tipo de especialidades, si te digo antidepresivos, la terapia oncológica, ese igual es otro tema. Antes de una quimioterapia, platicarle a los pacientes de las opciones de fertilidad, tanto en hombres como en mujeres, porque quimioterapia siempre es gonadotóxica. Entonces, medicamentos a evitar, pues ahí es cuando decimos que muchas veces uno dice, es que yo estoy tomando algo. Si me dicen uso general, un paracetamol, un ibuprofeno, no hay ningún problema. Pero ya casos más especiales analizamos en consulta, porque de repente si la paciente toma el medicamento que es para crisis convulsivas, entonces ya es como ponerme yo de acuerdo o platicar con el neurólogo que la revisa, claro, para tratar de cambiar opciones de tratamiento. Entonces claro, ahí sí ya diría que es algo más específico. ¿Se puede realizar una fertilización in vitro en una mujer? Un número máximo. En México no está legalmente establecido. Hay otros países en Europa donde, como el gobierno paga los ciclos de reproducción, ponen ciertos límites. Te ponen hasta 6 porque son los que pagan. Claro. 6, algunos 4, pero realmente que te diga, si después de 5 o 6 no pegó, está prohibido o contraindicado para ti. No. Mientras más ciclos de fertilización in vitro se realicen, las posibilidades de que un embrión, de que un bebé se quede, se implante y crezca son mayores. Y pasa mucho, aumenta la incidencia de tanto embarazo gemelar o de trillizos, pero esto es mucha comunicación con quien sea su médico. La tendencia es realizar una transferencia de un embrión que esté genéticamente normal y que esté con todas las condiciones adecuadas. También ese puede ser otro tema porque los embriones se les da como una calificación de acuerdo a cómo van creciendo. Entonces lo ideal es pasar uno que tenga todas estas condiciones. Ahora la tendencia siempre se transfieren 2 embriones. ¿Por qué? Porque con 2 hay más posibilidad que se implante uno. Y ya algunos transfieren 3, pero eso se platica obviamente con la paciente y se le explica con porcentajes de acuerdo a su caso y ella también decide si quiere que se transfieran 2 o 1. ¿Hasta qué edad se puede intentar tener hijos? Es que la respuesta depende si quieres tener hijos con tus óvulos o si lo que quieres es embarazarte. Porque ese es otro tema, que es la donación de óvulos. Cuando nosotros vemos en la tele estas artistas de edad avanzada, más de 50 años, no son sus óvulos. Entonces ahí existe, y eso sí es legal, la donación de óvulos. Entonces una paciente, una mujer puede embarazarse, como comentábamos hace un rato, a los 56 años. No van a ser sus óvulos, pero existen las opciones y ahí depende de lo que quiera cada quien. Utilizar tus propios óvulos hasta los 42, yo diría. ¿Por qué? Porque después va a ser muy difícil.
por la calidad, por el riesgo de alteraciones genéticas, por la cantidad de óvulos que podemos tener, etcétera. Entonces, ¿la paternidad de un hombre de edad avanzada puede conllevar riesgos genéticos? Con los hombres tenemos un poquito más de chance, ¿no? Con las mujeres sí está más estigmatizado y no tanto como te decía hace un ratito, que a los 35 es que ya no puedas tener, no, claro, pero sí empieza a disminuir calidad, cantidad. En el hombre le damos de chance hasta los 50 y aún así no me refiero a que después de los 50 ya no va a poder, sino que ya va a haber una disminución en la calidad del semen, en cómo están los espermatozoides. ¿Cuál es la ventaja de los hombres? Que nosotros cada mes producimos un óvulo y ellos por cada eyaculación producen millones de espermatozoides. Entonces, pero sí es muy importante durante la valoración de la pareja pedir una espermatobioscopía directa, que este es el estudio de una muestra de semen que nos va a dar toda la información necesaria, o al menos gran parte de ella, de cómo están las características del semen en el hombre, para con base a eso poder planear los tratamientos. ¿Qué recomendación le daría usted a nuestro público? Yo creo que primero quitarnos el estigma de que nos dé pena o nos dé vergüenza buscar un especialista para hablar de ello, y aparte de medidas generales que ya habíamos comentado, digo, creo que después del programa ya todos queremos ir a comer sano y hacer ejercicio. Exactamente. Pero sí es importante, si les han dicho algún diagnóstico previo, si consideran que ya tienen demasiado tiempo o los tiempos que comentábamos al principio, el acercarse a una experta en infertilidad para poder ayudarlos y no dejar que siga pasando el tiempo. Bueno, pues les damos las gracias a la doctora Ileana Mendiburu G. Cantón, especialista en ginecología y obstetricia. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Le agradecemos. Ella es también bióloga de la reproducción humana del Centro de Especialidades Médicas del Sureste.